Y cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de la pandemia, de los números. Recién escuchábamos y mencionábamos la declaración de Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en donde ya comienza a plantearse esto, ¿no? De seguir contabilizando la cantidad de contagios. Bueno, lo cierto es que estamos en un número todavía muy elevado de contagios y lamentablemente el crecimiento en los números de fallecidos. Martín Barrionuevo está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien. Martín, bueno, antes que nada, ya lo había insinuado desde Salud de Gobierno y ahora Kreplak, hablando sobre esta posibilidad de si tiene sentido o no tiene sentido contar la cantidad de contagios a esta altura de la pandemia. Sí, seguramente, son cosas que hay que discutirlas en profundidad. No creo que sea en el medio de una ola cuando tengamos que discutirlo. Creo que claramente estamos con la presencia de Omicron, una ola muy fuerte, muy intensa, también corta. Entonces me parece que, bueno, pasado Omicron, me parece que ese tipo de discusiones son lógicas, ¿no? Ahora, también es cierto que no hay indicador temprano más eficaz que el de la contabilización de los casos. Porque si solo vamos a esperar al crecimiento del uso de terapia y de fallecidos, pues bueno, iremos 2 semanas atrás del avance epidemiológico. También es cierto que con el avance de la vacunación, evidentemente estos últimos 2 indicadores son los más importantes. Sí, claro. Y justamente de eso te iba a preguntar, Martín. ¿Se esperaba este ascenso de fallecidos? Digo, absolutamente desacoplado con el número de contagios, es cierto, pero que ha aumentado en un porcentaje importante en las últimas semanas. ¿Y si se espera seguir con ese número en crecimiento? Sí, se esperaba el crecimiento de fallecidos y también del uso de terapias. Nosotros hoy, todos estuvimos mirándolo mucho a ustedes, a los cordobeses, porque son un poco el link de Omicron en la Argentina. En la provincia de Córdoba, el valor máximo de casos por fecha de diagnóstico fue el 4 de enero, es decir, ya hace 2 semanas. Hoy los casos están bajando marcadamente, mucho más de lo que indican los reportes. Ajá. Los reportes hoy están mostrando datos más altos porque se están cargando casos atrasados. Esto tiene que ver con el desborde del sistema de detección y del sistema también de información, ¿no? Pero claramente hoy Córdoba está en una marcada reducción de casos y eso esperamos nosotros que también impacte con una demora de 2 a 3 semanas en el uso de terapia como en el uso como en los fallecidos, ¿no? Es decir que a fines de enero es el día, el punto en donde podemos empezar a notar aún en la carga esa disminución. Yo creo que en Córdoba, la semana que viene debiéramos notar ya en las terapias y un poquito después en el fallecimiento, ¿no? Toda esta semana todavía vamos a tener no solo carga demorada, yo no veo tanta carga demorada de fallecidos, sí en los casos, pero bueno, tenemos desde que se detectan hasta que ocurre el fallecimiento, tenés un tiempo normal de 10 a 14 días, con lo cual es lógico que estemos ahora en Córdoba con información de fallecidos muy elevada y bueno, esperando que eso pueda empezar a revertirse sobre fines de esta semana o la semana que viene en la curva de fallecidos. A nivel país estamos evidentemente transitando los valores máximos, quizá tengamos algún día más de valores máximos, pero evidentemente ya estamos en los valores máximos. Podríamos esperar para la semana que viene algún nivel de reducción de casos y bueno, entonces 2 o 3 semanas después la reducción de fallecidos, con lo cual es de esperar que en la Argentina lleguemos a tener una media de 200 fallecidos diarios, lo que implica tener algún día claramente por encima de los 200. Martín, y después de esto, porque, digamos, la variante o la tercera ola, mucho decimos, no sé si está bien, pero como que se anticipó, ¿no? Que se le esperaba
en fines de febrero, marzo, con el retorno de las vacaciones, con el movimiento y demás. Sin embargo, llegó antes, a fines de noviembre, principios de diciembre. Esa ola que se esperaba después del movimiento turístico, ¿es esta o se puede generar otra? No, a ver, nosotros efectivamente esperábamos por una cuestión estacional, pero este incremento tuvo que ver con la variante misma, ¿no? Con una mayor contagiosidad en un periodo de tiempo, en un lapso más corto, con lo cual se potencia el crecimiento. En la medida que no aparezcan nuevas variantes, esto debiera pasar a ser algo un poco más controlado, pero bueno, todos hemos aprendido a ser prudentes con el virus y no tomar posiciones que indiquen, que después nos lleven a confundirnos, ¿no? Pareciera ser que en la medida que no se generen nuevas variantes, lo cual parece difícil con semejante cantidad de casos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no está ocurriendo. Si no aparecen nuevas variantes, bueno, debiéramos empezar a tender a una mayor tranquilidad, ¿no? Ojalá. Martín, y te pregunto el tema de la vacunación. Los números son absolutamente evidentes con respecto al desacople, que hay un número de contagios, internados graves y fallecidos. Pero hasta la ministra en el día de ayer se conoció ese video por ahí que se ha viralizado explicándole en el cara a cara a un profesor de educación física la importancia de la vacunación. ¿Hay datos sobre fallecidos que no han sido vacunados o hoy por hoy que estén internados y que no tengan la vacuna en cuanto a porcentaje? Sí, bueno, los datos son muy claros. Hoy llegaba un informe de CDC de Nueva York que muestra que los no vacunados tienen 13 veces más posibilidades de hospitalizarse que los vacunados con esquema completo. 13 veces más. 13 veces más. Entonces, uno después tiene que escuchar que una ministra que ha hecho las cosas, que ha hecho un esfuerzo. A ver, la ministra además viene desde el lado de la vacunación. Sí. Y entonces, tener que escuchar que se le discuta con tan pocos datos, me parece que tenemos que ser capaces de separar la paja del trigo, ¿no? Y si tenemos hoy un desacople tan marcado de casos con los fallecidos, hoy tenemos, depende de la jurisdicción, tenés de 3 a 4 veces más casos que en la última ola. Sí. 3 a 4 veces más casos que en la última ola. Y, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, cuya curva está más madura respecto de Omicron, los fallecidos son el 30% de la última ola. Es decir, los casos se multiplican por más de 3, en el caso de Ciudad de Buenos Aires por 4, y sin embargo los fallecidos se dividen por 3. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, es evidente el beneficio de la vacunación, ¿no? Y entonces me parece que lo veo en mi provincia que uno cuando mira el vaso medio lleno dice el 80% de los mayores de 40 tienen las dosis completas. Ahora, cuando lo das vuelta y mirás el vaso medio vacío, te das cuenta que en Corrientes el 20%, es decir, 20 de cada 100 correntinos mayores de 40 años no tienen el esquema completo, cuando la media es 10 de cada 100. Es decir, nosotros tenemos el doble de no vacunados en Corrientes. Y se nota en valores máximos. Hemos alcanzado en Corrientes ayer el valor máximo de fallecidos diarios en la pandemia, aún con vacunación. ¿Por qué? Porque tenemos 20 de cada 100 mayores de 40 no vacunados. Entonces tenemos que empezar a verlo al revés. Ya no contar los vacunados, sino ver quiénes no están, cuántos no están vacunados, porque allí de esa forma te va a dar la real afectación de Omicron en las distintas jurisdicciones. Vos decías, se mira Córdoba, aquí como jurisdicción, como distrito, como provincia, para ver cómo puede llegar a evolucionar en el resto del país. ¿Córdoba mira Reino Unido? Esa comparación que se hace en cuanto a tiempo, evolución de casos. Sí, yo hoy publicaba justamente respecto de Londres, que es más específico que Reino Unido, porque Londres arrancó, bueno, fue donde empezó, ¿no? Entonces, claramente Córdoba está siguiendo los pasos de Londres
entre 10 y 12 días después. Y la verdad es que para todo es un buen dato, ¿no? Es algo positivo. Hoy Londres, ¿cómo está así esté entonces, ocurriendo. Martín? ¿Y hoy Londres cómo está? Bajando muy rápido. Londres tuvo una reducción más leve entre fiestas y después de las fiestas tomó un ritmo de reducción bastante similar al ritmo de crecimiento. Y es lo que esperamos que vaya sucediendo también en la Argentina, bueno, específicamente en Córdoba, con un ritmo de reducción que ya es muy acelerado. Vos tenés en cuenta que no estoy en la máquina, pero el 4 de enero, si no me equivoco, fueron algo así, casi 19.000 casos diagnosticados el 4 de enero. Una semana después, el 11 de enero, fueron cerca de 11.000. De 19.000 a 11.000 casos diagnosticados en Córdoba. Bueno, muestra claramente que el ritmo de reducción es muy importante, ¿no? Bueno, tenemos que afianzarlo y colaborar y ayudarlo, es decir, no es cierto que todos nos vamos a contagiar, no funciona así. Nosotros en realidad, si nos cuidamos, vamos a evitar contagiarnos, porque tenemos que cuidarnos las próximas 2 o 3 semanas con el uso de buenos barbijos, con la distancia física, con reuniones chicas, no grandes, en donde nos relacionemos con menos gente. Creo que en esta oportunidad Omicron, si bien fue explosivo, también nos dice, bueno, es una ola mucho más corta. Bueno, busquemos entonces que los cuidados en esta ola más corta sean más intensos. Sean cuidados intensos. Martín, bueno, muchísimas gracias como siempre por el contacto. ¿Problemita de luz allí en Corrientes es habitual? ¿Se está dando? ¿Fue un corte inoportuno? No, sí, en Corrientes desde hace mucho tiempo tenemos problemas con la energía, a pesar de que dotamos del 30% de la energía hidroeléctrica del país con Yacyretá. Bueno, la energía en Corrientes es la distribución de la energía en Corrientes es una dificultad. Pero bueno, hoy es algo común en todo el país, ¿no? Pero en Corrientes es habitual. Bueno, también de eso se puede hablar mucho, ¿no? De la distribución energética que tiene nuestro país, los valores de la energía y demás. Ese otro tema que te lo dejamos planteado para cuando pase la pandemia, si te parece. ¿Cómo no? Un fuerte abrazo. Hasta luego. Ha sido un gusto.